A Domingo y a Rafael les conocí hace un mes y medio. Rafael es arquitecto técnico y me llama un día al despacho y me dicen: José Antonio, he llamado al colegio de aparejadores, he comentado un tema que tenemos entre manos y me han dicho que hable contigo. Pues tú dirás, bueno, pues mira, con un par de clientes y amigos, porque además de clientes eran amigos, estamos pensando en ir a Perú y nos han dicho que estás haciendo alguna cosa por allí. Pues sí, en efecto. ¿Qué les expliqué? Les expliqué qué es lo que estaba haciendo Bernaldez Asociados en Perú, ¿vale? Y bueno, pues les gustó lo que les expliqué y nos hemos ido a Perú y hemos estado 10 días 10 días en Perú. 10 días intensos en el que hemos conocido Lima, nos hemos centrado en Lima. Sí que es verdad que, como os explicarán ellos, venimos o vienen con la idea de no centrarse en Lima. ¿Qué habían hecho ellos aquí? Pues ellos aquí habían promovido desde siempre. Es decir, Domingo y Manuel, un compañero que tienen allí al fondo, Manuel Rivera, son promotores de toda la vida. ¿Pero qué llevan? Pues llevan 5 años sin mover un ladrillo. ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidad. Ellos, que son empresarios, me decía, y me lo decía Domingo, dice: José Antonio, aquí ya no podemos esperar más, aquí tenemos que salir porque aquí no podemos seguir. Bueno, pues vámonos a Lima. Y la verdad es que en Lima ellos han disfrutado. Y yo les podría preguntar a ellos, quizás porque no les invité yo a ir a Lima, sino que ya venían con la idea, ¿por qué habían decidido por Perú? Bueno, pues viendo cómo estaba todo el mercado a nivel de Sudamérica, creemos que es el país donde algo más de recorrido había, porque en Brasil ya hace años que está la gente, en Colombia la seguridad jurídica hace años que están y tampoco es, bueno, es un tema creemos que un poco más conflictivo y el carácter de las personas. Argentina no hace falta decir nada y Perú pues lo típico, lleva muchos años creciendo y hay mucho por hacer. Nosotros fuimos con ilusión, venimos con ilusión, pero es un país, a pesar de todo, complicado. La gente siempre tiene un sí para todo, o tienen ganas de, nos están esperando, y lo que nos hemos dado cuenta de que hay que ir con dinero. O sea, con ganas de trabajar, pero que hay que ir con dinero. En Perú se pueden hacer negocios si vas con dinero. Si no vas con dinero, está muy complicado. Y la situación que hay en España es que la liquidez es complicada. Hay que buscar socios, generar dinámicas para que la gente confíe en hacer un proyecto, porque nos hemos dado cuenta de que cuando ha salido $1 millón de dólares, parecía que desde España una inversión de $1 millón en Perú podía ser una inversión seria. $1 millón los peruanos ya los tienen. Entonces te vas a pelear por un solar a unos precios que no puedes, que no vas a entrar en el mercado. Tienes que subir el target y el nivel. Tienes que hablar de operaciones de 3, 4 millones de dólares para entrar a unos precios competitivos y encontrar un producto que pueda ser interesante y defender la promoción. A pesar de eso, te cambia el chip cuando llegas allí. O sea, vienes desde España, que no hay vida, que no hay dinamismo, pues ahí vas por las calles, ves todos los comercios llenos, aunque sea un nivel que no estamos acostumbrados a ver aquí en España, pero sí que hay mucho dinamismo. Los restaurantes están todos llenos, los hoteles están todos llenos, la gente, bueno, hay vida, hay dinamismo. Y lo que sí que hay una diferencia muy grande en todos los estratos sociales. La gente que está yendo allí, todo el mundo se va a construir a Miraflores y a Surquillo, a Surco y San Isidro, que es el nivel A. Y nosotros creemos que donde está el gran negocio y donde puede haber un buen potencial de desarrollo son los niveles DC. Pero DC significa viviendas de 60.000, 80.000 dólares. Y defender una promoción en 60, 80.000 dólares es complicado. A partir de aquí, bueno, yo estoy dispuesto a, si queréis hacer preguntas o comentar cosas, comentar. Y Rafa es técnico y él os puede hablar un poquito de cómo se está construyendo allí, las dificultades que se encuentra la gente y el tipo, bueno, la tecnología. Yo antes, José Antonio, he dicho que son los años 70, pero yo diría más bien que son los años 60. Aquello es todo manual, plantas de 15 alturas, todo manual. Ves 50 tíos encima de una planta
y 10 tíos alrededor de un pilar. No hay medios, no hay grúas, no hay maquinaria para hacer excavaciones, hay grupos específicos para hacer cimentaciones que si se muere uno, pues ahí prácticamente no pasa nada, porque bajan 3, 4 y 5 sótanos por niveles. No hay camiones, no hay recursos, la verdad es que hay muchísimo por hacer allí. A nivel de construcción, a nivel de ejecución, hay muchísimo por hacer allí. Nosotros, ya digo, estuvimos mirando, bueno, vemos muchas oportunidades, pero como dice Domingo, hablan de $1 millón como si, no sé, como si no fuera nada. Sí. Está subiendo muchísimo el suelo, mientras que los precios de venta siguen siendo los mismos y la capacidad de adquisición también sigue siendo la misma. A partir de ahí, yo poco más tengo que decir también, porque si relacionado, sí, no, pero espera, las voy a hacer yo quizás. Bueno, luego ya sí, pero yo voy a hacer todavía un par de preguntas. Algo que has comentado, Domingo, y que acabas de decir, Rafael, yo lo había detectado. Es decir, hay que ir con dinero porque en Perú hay mucho dinero. Sí, mucho dinero. Por lo tanto, si en Perú hay mucho dinero, hay oportunidades para el profesional. Sí. ¿Por qué? Porque allí lo que yo he detectado, y lo hemos comentado estos días, es que lo que faltan son ideas, lo que faltan son proyectos, lo que falta es presentarle a la gente peruana cosas que puedan hacer. Sí. Por tanto, desde un punto de vista inversor, que es el perfil que habéis llevado vosotros, quizás lo que sí os habéis dado cuenta es que con $1 millón, pues que era una cantidad que podría parecer importante o suficiente para hacer como mínimo una primera operación y decir, oye, vamos controlados, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del inversor, dices, oye, tendremos que subir el escalón, como tú has dicho. Pero ellos, que la mayoría tienen un perfil profesional, a lo mejor el que sepan que allí hay dinero tiene otra lectura. Es decir, sí. Oye, allí hay dinero y por lo tanto lo que necesita el inversor peruano, el empresario peruano, el promotor peruano son ideas nuevas, ideas que ya están aquí establecidas, ideas que ya hemos testado, ideas que ya hemos implementado. Por lo tanto, eso desde el punto de vista del técnico a lo mejor es una ventaja. Sí, falta sistema constructivo, o sea, todo el sistema y la operativa constructiva no tiene nada que ver con lo que se trabaja aquí en España. Pero es complicado introducirla en el país. Es complicado porque la gente está acostumbrada a trabajar de unas maneras, la mano de obra es brutal, trabajan los 6 días a la semana, los sábados se trabajan 12 horas, 13 horas cada día, y entrar a modificar eso es complicado. Pero sí que hay un mundo por presentar. Todo el sistema constructivo, a la hora vas a una obra y ves cómo se está ejecutando una carpintería de aluminio, y hay un operario allí cortando un perfil de aluminio en la misma obra, ensamblándolo y poniendo un pegote de silicona y poniendo un cristal, cortando el cristal en la obra. No saben ni lo que es un cristal con cámara, y bueno, si hablamos de puentes térmicos ya le estás hablando en otro idioma. O sea, cuando hablabas de las oficinas, aquí se ha visto un edificio muy bonito que era el Scotiabank, es un edificio precioso por fuera. Cuando entras por dentro y ves cómo está acabado, da pena. Pues claro, dices, oye, no tiene nada que ver con los... Pero claro, aquí es que rizamos el rizo, porque llegamos a vender a unos precios que había que dar de todo tipo de productos, o sea, todos los acabados inimaginables, que ellos ni se creen que puede existir ese acabado. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho mundo. Los ingenieros de allí les falta el bagaje que se le puede aportar desde aquí, y hay que buscar maneras de colaborar, pero insistimos que vemos que es complejo, o sea, que ir a la aventura... La cultura es muy complicada. Es complejo. O sea, hay posibilidades, muchas posibilidades, y hay dinero. Dinero, hay mucho dinero. En la parte... Claro, cuando estás hablando de los centros, del centro de Lima, estás hablando de una ciudad, el centro de Lima es como Barcelona. O sea, poniéndolo en el sitio. El 10% de la población que es nivel A, el 10% de la población de Lima es Barcelona, es toda Barcelona, es como si Barcelona fuera premium. O sea, para que pongamos un poquito los contextos. Entonces, los conos, pues hay para hacer todo lo que queramos, en infraestructuras hay para hacer de todo. Bajas 40 kilómetros para abajo de Lima y llegas a unas urbanizaciones, Punta Hermosa, de residencial, y para llegar a esos polígonos residenciales llegas todo por barracas, con unas condiciones
increíbles. La gente que está buscando para montar industria no encuentra ningún sitio para montar ninguna industria. Allí le llaman bodegas a las naves industriales. No hay suelo para hacer bodegas, o sea, no hay ninguna implantación industrial. El polígono industrial que está es, ¿cómo se llama la zona? Lurín. Es un polígono industrial que eso ni es polígono ni es nada, y es lo más parecido a un polígono industrial que hay en el Perú. O sea, si ves cualquier polígono industrial del Baix Llobregat, si ellos llegaran a ver que se puede llegar a hacer un polígono industrial como este, con los servicios y con la calidad que hay, alucinando. Pero es que están pidiendo por una nave de 500 metros de alquiler $3.000 al mes, de 500 metros de superficie, $3.000 al mes de alquiler, para que veamos un poco dónde está. Ahora, encontrar ese suelo, las trabas burocráticas, el urbanismo, es todo muy discrecional. Y es discrecional porque interesa que sea discrecional. Porque donde hay discreción hay decisión. Y donde hay decisión hay temas económicos subyacentes para trabajar. Y eso es lo que es complicado. Es lo que nos hemos dado cuenta que es complicado. Vas a pedir parámetros urbanísticos de una edificabilidad y dicen, son 8, pero pueden ser 12 plantas. Digo, a ver, o son 8 o son 12. Porque aquí en España o son 8 o son 12. No, allí son 8, pero son 12 porque el alcalde, el municipio, entras en una dinámica, y esa es la que a nosotros nos da mucho miedo, porque no la conoces. Y es la que la gente del país dice que controlan, todo el mundo controla, pero al final no sabes quién controla a quién. Entonces, hay un municipio que es el Callao, que es el extremo, ese es lo más. A ver, cuando tú hablabas aquí del Somorrostro, no es el Somorrostro, allí están las botas colgadas de la gente que han asesinado. Es algo un poco de lo más heavy, pero hay mucho por hacer. Pero en aquel distrito lo dominan los sindicatos, unos sindicatos son unos mafiosos. Entonces nadie se atreve a construir allí, pero llegarán a construir. Están haciendo ahora la carretera en toda la costa y que llegarán a construir. ¿Quién se atreve a construir desde allí? Nosotros hemos estado allí y hemos hablado con promotores locales. Oye, si vosotros sois capaces, nosotros invertimos aquí. O sea, es para que veáis un poquito cómo está la coyuntura allí. Como decimos, ¿no? O sea, nos entendemos, pero o sea, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos, Cuesta, ¿no? sí. La barrera del idioma no es barrera, pero la de la cultura, aunque parezca que no, es otro. Y después lo que está pasando a nivel de especulación del suelo, ¿no? Los suelos, los márgenes están trabajando al 15% de margen, que puede ser medio aceptable. Pero medio aceptable, si cuentas que el coste financiero es de un 8 o 9% y que estás en unos IPCs de un 3%, estás en 11% ya entre financiero y IPCs. O sea que trabajar con 15 se vende todo, pero vender el 85% de una promoción no deja de ser un éxito. Y cuando has vendido el 85% quiere decir que estás empatando, no estás perdiendo dinero. Tienes que vender más del 85%. Entonces, hay que ir con mucho cuidado donde se entra, en qué sector se entra. Creemos que el sector A está muy quemado, los bancos son reacios ya a financiar proyectos en el sector A, están financiando proyectos, pero son cada vez más reacios. Proyectos, pero no suelo, ¿eh? No, proyectos. Suelo no se financia, el suelo se tiene que ir con recursos propios a comprar. Por eso estamos hablando que hay que ir con dinero, porque hay que ir a comprar el suelo. El suelo o lo compras o no eres nadie. ¿Alguna pregunta? Sigo. La decisión vuestra y ratificada después del viaje era la conveniencia y la necesidad de un socio local. Sí, nosotros vamos a hacer algo, vamos a invertir. O sea, lo tenemos claro, ya tenemos varias líneas abiertas y uno de los proyectos lo vamos a cerrar. Y si realizamos algún proyecto, seguramente montaremos alguna estructura para hacer algo de importación de sistemas, todo lo referente al mundo de la construcción. Se están fabricando 50.000 viviendas en Lima y nada más que cojas el 10% del mercado en vender productos. Tengo un amigo el otro día que, mira, comentaba, ha hecho un acuerdo con Kone, porque solo estaba Schindler, Otis y los otros, Schindler, Otis, habían las tres marcas, las nacionales, y Kone no estaba. Ha llegado a un acuerdo, en 2 años ha vendido 300 ascensores y ha montado una gran empresa. Pues estaba compitiendo con Kone, y no hay producto peruano que pueda competir con ellos porque no tienen esa tecnología. Lo ideal es encontrar el nicho de mercado donde tú puedas entrar. Entonces, es lo que... Hay 4 grúas contadas. Sí. El alquiler de una grúa $3.000. son $3.000 al mes, que no entendemos como edificios de 15 plantas
Bueno, sí, sí que lo entendemos. 50 porteadores llevando la bovedilla, subiendo planta por planta. Sí, sí. Y paleando en la arena de planta a planta y subiendo para arriba, ¿no? Sí. Camiones de bombeo de hormigón no ponen ahí una bomba de hormigón y plantan 100 metros de tubo para llegar a la quinta planta para poder tirar hormigón. Y 1000 cosas más. O sea, no hay maquinaria para hacer cimentaciones profundas. No. No, no, pero se están haciendo todos los edificios porque, a pesar de todo, no son tontos. Y en todos los municipios, en Lima, en cualquier edificio te están pidiendo unas necesidades de parking muy superiores a las de aquí. O sea, al final, cuando vas a un departamento de 150 viviendas, te piden plazas de parking como mínimo para cada vivienda de 150 metros, que te obligan a hacer un mínimo de viviendas de ese tipo, y además el 30% más de plazas de parking para las visitas. Eso representa que en casi todas las promociones están yendo a 5, 6, 7 plantas por debajo, con un suelo de piedra limoso de aluvión de río. Imaginaos tirar 7 plantas para abajo en un aluvión de río y por bataches. Y plantita por plantita sin hacer pantalla. Eso sí, allí no hay crisis, No. Allí no hay crisis. Es lo único que podemos decir, Rafa, desde un punto de vista más técnico que empresario, para acercarnos al perfil de la mayoría de los participantes, el hecho de tú como técnico, no como estructurista o como promotor, sino como técnico, ¿cómo te plantearías entrar allí? Allí lo que está utilizando es mucho técnico, pero lo que hace es el project management, ¿no? O sea, porque allí la titulación es ingeniero o ingeniero titulado, que no sé lo que es eso, porque en las obras hay 2 ingenieros, el ingeniero de la obra y después el ingeniero titulado. No sé bien lo que significa eso. Y nuestra titulación como arquitecto técnico, pues bueno, no existe. Y con los contactos que tuvimos allí, muchos están aterrizando, pero bueno, se dedican a hacer, pues eso, estudios de mercado, dar servicio a promotoras o constructoras. Yo no le veo más como técnico, Por convalidar el título, no sé, no creo que exista eso. Bueno, la convalidación del título nos están devolviendo con la misma moneda. Es decir, durante años no se les convalidó el título en España, ahora que estamos queriendo ir, pues nos dicen que nos acordemos de lo que hicimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, no están convalidando títulos. ¿Nos llamó la atención algún cartel que aparecía en alguna obra? Sí, hay un montón de obras paradas. Sí, pero porque son estrictos más en las formas, ¿no? La vestimenta, el casco, los guantes, las botas, el uniforme. Después por dentro aquello es un caos. Están llevando 3 niveles a la vez. 10 personas. Nosotros fuimos a una obra que estaban bombeando parte de una losa, estaban haciendo pantallas del -3. Nivel siguiente y medio techo del otro nivel. Y os digo, vimos aquellos con las bovedillas llevando, pues 2 bovedillas cada uno y 50 personas encima de una planta. Eso es lo que hay por allí. Descargan los camiones porque no hay palés, cargan en el almacén los camiones a mano y los descargan a mano. O sea, es años 60. Domingo, antes has hecho un comentario de que hay mucho comercio. Dice, pero un comercio, no sé, he puesto aquí poco nivel. No es el comercio habilitado. O sea, no hay una calle. Te vas. Bueno, es que Gamarra es un mundo aparte, es algo. Una salvajada. Pero aquello es una salvajada. Sí, es una salvajada. Ay, pero lo que es el centro comercial, lo que estás pues lo que puedes ver aquí en Barcelona, en Paseo de Gracia, Puerta del Ángel o en Serrano en Madrid, pues aquello no existe, es que no existe. Y no ves ninguna marca, ningún comercio internacional en ninguna calle. Solo lo ves en los 3 centros comerciales que hay, es donde ves las marcas. En todo lo demás es comercio peruano, pero un comercio peruano que hace falta valor, porque no ves. Entonces no lo entiendes. Vas al centro histórico, hay unas casonas por rehabilitar y por reformar de puta madre, que son coloniales, de hace 300, 400 años, pero están derruidas por dentro. Y nadie se atreve a meterse allí. O sea, ves que es un país que en 5 o 6 años le tienen que dar la vuelta porque todo llega a todos lados. Todo lo que ha pasado en Europa, o sea, al final aquí la ventaja que tenemos es que has visto lo que ha pasado y te puedes imaginar lo que puede pasar. El único problema es que allí habrá que ver quién es tonto el último
y alguien se pegará la hostia y saber hasta cuándo se puede llegar y dónde llega el recorrido. Pero que al país se le va a dar la vuelta, seguro. Y que para el país dar la vuelta ellos no tienen capacidad técnica para dársela, también lo tenemos seguro. Allí en Lima hay una empresa, tiene un monopolio, que es Unicón, que es una empresa en medio nacional, que todo el suministro del hormigón lo lleva Unicón. Entonces solo ves cubas de esta planta. Esta gente pues tiene un monopolio. Cuando llega, si a través de alguna cementera española alguien con capacidad suficiente llegara a montar y desembarcara con una capacidad económica importante, pues se partiría el mercado, porque al final el mercado es para todos, por muchas trabas burocráticas que pongan. O sea, que hay mucho por hacer. El aluminio, pues hay dos empresas japonesas que monopolizan el cristal y el aluminio, pero no lo manipulan. Entonces, quien llegue con capacidad productiva o para montar un sistema productivo para fabricar aluminio, cristal de cámara, pues las puertas se fabrican en obra. O sea, es que cogen los tablones, mucho se está haciendo en obra. Es que ves unas cosas que no tienen ningún sentido. En San Isidro, donde tienen los pisos premium, ves unas cocinas que la cocina más sencilla, o sea, la cocina del IKEA es lo que se está poniendo allí. Y son pisos que están vendiendo $1.000.000, ¿eh? No estamos hablando ya cuidado, no estamos hablando de 200.000 ni 300.000 dólares, son viviendas de $1.000.000. Cuando ves las calidades, el aire acondicionado, ni se le ocurre poner a nadie aire acondicionado, y es un país que hace calor todo el año. Entonces, hay mucho, la griferías, el sanitario, ves los acabados. Cuando ves un piso de $1.000.000 que se está acabando con el mismo acabado que un piso de $50.000, porque el mecanismo sigue siendo el mismo. Entonces, el coste de construcción es el mismo. Sí, estás hablando con ellos, no, si nos cuesta $400 igual construir en A que en E. Entonces, hay para todo el tema de decoración, técnicos, todo sistema productivo, para todo hay un mundo por hacer, pero hay que armarse de valor. Y paciencia. Sí. Y tener contactos allí, si no se tienen contactos allí va a ser complicado. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, allí nadie nos está esperando. Es decir, es un país que mal o bien está tirando, está creciendo, y vemos que aparentemente se hacen las cosas como se hacen. Es decir, pasear por el centro empresarial de Camino Real, pues la verdad es que da gusto. Sí. Entrar en las oficinas del BBV como entramos nosotros, pues aquello es una maravilla. Sí que es verdad, y no deja de ser una ventaja para el técnico español, y es que pues lo que dijimos del Scotia, ¿no? Es este edificio que habéis visto en una de las imágenes que hemos puesto. Es un edificio aparentemente espectacular, pero entras y la verdad es que los acabados son muy pobres, ¿no? ¿Cuántos metros tenía las oficinas que estaba gerenciando o construyendo el gerente de Álvaro? Está con 40.000 metros. 40.000 metros. 40.000 metros. 40.000 metros de oficina. El proyecto era espectacular. Sí. Yo me imagino a un interiorista español acabando aquellas oficinas, y puede ser como para disfrutar durante un montón de años. O el que haga el cálculo de la ingeniería de todo el proyecto. No, bueno, hay 8 plantas de sótano para abajo. Sí, ese proyecto se estaba haciendo con un cálculo chileno, Claro. con un método norteamericano y con maquinaria española. Sí. Y es lo más avanzado que hemos encontrado por allí, ¿eh? La gente más seria y la gente que tenía más el sistema productivo de ahí. Visto todo eso, la ventaja que yo he seguido viendo, es decir, cuando fuimos a ver... No ha sido en vuestro viaje, ha sido en el viaje anterior. O sea, es decir, no hemos visto ninguna oficina pelada con vosotros, pero son como las entregan. Sí, están, sí, es que se entregan de cualquier manera. No, es que no pueden entregarlas de otra manera, porque no tienen, es que no saben hacerlo ni lo han visto. No es que no sepan hacerlo, saber hacerlo saben, porque la mano de obra es cualificada, ¿eh? Cuando hablas de un operario, un albañil o un carpintero, o sea, el carpintero te hace la puerta en la obra, quiere decir que no es tonto, sabe hacer una puerta, pero lo está haciendo una obra con el coste que genera hacer una puerta en una obra, o fabricar una ventana en la misma obra, cuando un sistema productivo, una nave, pero no saben, el concepto de la calidad, el plus, como en los servicios, como cuando vas a un restaurante y que te sirvan bien, o sea, el plus, te metes en el mejor restaurante, está muy bien, sí señor, pero no acaban de tener la vuelta de rosca que se le ha dado en Europa a todos los servicios, y como hay gente con mucho dinero, está todo eso por hacer.
durante los días que anduvimos por allí, vi tu insistencia en buscar aquella tienda gourmet Sí. que no encontrábamos y que nos terminan diciendo que no existe. Es decir, yo un poco lo que terminas viendo es que realmente para el técnico español que ha trabajado con empresas, yo creo que la ventaja es ir allí, es ver, como habéis visto, lo que falta, Claro. y venir aquí y volver diciendo, hey, hago? con la experiencia nuestra, El know-how, ¿no? con la experiencia nuestra, ir a Lima, es decir, ellos, por lo que yo veo, es decir, hay gente que está saliendo porque viajan con mucha facilidad a Estados Unidos, hay otros que quizás los más pudientes se escapan a Europa, pero el resto es una clase media que no existía. Sí. ¿Vale? Porque eso es así. La realidad del Perú, la realidad social del Perú es que había una clase A y una clase E, es decir, una pobreza que nos decían que están saliendo cientos de miles de personas cada año de la pobreza, con todo lo que eso supone para el mercado. Es decir, es gente que va a querer comprarse la casa, que va a querer comprar el coche, que de coches podríamos hablar también. Pero es gente que está queriendo ir a la universidad, que está llevando a sus hijos a la universidad. Tuvimos todo un día con Gonzalo, Sí. nos decía, yo que soy una persona con una capacidad económica de nivel A, porque además tampoco les da vergüenza hablar en ese sentido, tengo problemas para llevar a mis hijos al colegio porque no hay plazas. Por lo tanto, todo el tema, y no lo he comentado antes, las oportunidades en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, Sí. en el mundo de la sanidad, incluso de la geriatría, es decir, todos esos temas que aquí, y eso aquí llegó más tarde, porque hasta el año 2000 quizás todo el tema de geriátricos en España no se empezó a mover, pero allí, con esa capacidad económica que tienen, y bueno, pues la gente se hace mayor allí también. Por lo tanto, ¿qué es lo que va? Van a tener todas las necesidades que hemos cubierto en España durante estos años. Por lo tanto, un poco, yo lo que venía a decir es que vosotros que habéis trabajado con clientes en esos distintos sectores, lo que tenéis que hacer es ir a Lima, y no solo Lima, ir a Perú y ver con vuestros ojos lo que hay y lo que falta, y luego lo trasladáis al cliente. La verdad es que yo creo que es una ventaja. Con Domingo, Rafael y Manuel ha pasado esto, es decir, ellos que tenían esa experiencia, pues traían o han traído esos apuntes para llevar. Bueno, pues ya están hablando de ir montando cosas. ¿Salía una pregunta aquí? ¿Tenías? Pues mira, segunda potencia mundial en plata, segunda potencia mundial en oro, segunda potencia mundial en cobre, toda la minería. La minería está Que ha dando... nacionalizado los recursos, todos los recursos que antes se expoliaban y se iban a Estados Unidos, a Canadá con las mineras o empresas japonesas, se están quedando en el país. Y la riqueza pesquera es enorme, ¿eh? Es un país con muchos recursos naturales, Pero además de muchos recursos naturales, algunos están siendo gestionados, ahora bien gestionados. A mí me explicaban una cosa que tuve que confirmarla porque no me lo creía. Las empresas, la mayoría de empresas en el país están obligadas a repartir un porcentaje de sus beneficios entre los trabajadores. La empresa minera reparte el 8% del beneficio entre los trabajadores, con un máximo, me parece que son 16 mensualidades. Me explicaba un compañero allí, dice: José Antonio, igual que el día de Navidad, cuando toca el gordo en un pueblo de España, los directores de bancos se acercaban allí, pues ¿por qué? O los vendedores de coches se acercaban, pues ¿por qué? Porque ese día había mucho millonario. Eso pasa todos los años en pueblos enteros, porque cobran ese día, el 1 de mayo, el 1 de abril, el 1 de junio, cobran 16 pagas. Eso está pasando desde hace varios años. ¿Por qué? Porque las empresas están dando muchos beneficios. Por lo tanto, es un país que ahora está gestionándose bien,
que la minería está dando muchísimo dinero, que la minería da lo que ellos llaman el canon minero, que está dando a la región, a la provincia, muchísimo dinero, y que yo ya esta vez no tomaba nota, pero en anteriores viajes, es decir, yo tenía que apuntar siempre: los gobiernos devuelven dinero porque no han gestionado su presupuesto. Es decir, aquí a nosotros eso nos parece ciencia ficción. Pues eso está pasando allí. Es decir, los gobiernos provinciales y regionales devuelven dinero al gobierno de la nación porque no han sido, digamos, las partidas presupuestarias no han sido destinadas, porque no se han presentado proyectos para ser gestionados. Has hablado del tema de hoteles. Entiendo que hasta este momento los hoteles son comerciales, es decir, de negocios. ¿Qué potencial turístico tiene? El turismo, Lima cero, porque además Lima es una ciudad de paso, fea, como dice Domingo. No nos engañemos, es decir, se come muy bien, impresionante. En verano, su verano, se ve el sol. Durante 9 meses es una ciudad gris. Por lo tanto, no nos vamos a engañar. Ahora, están encantados con su cielo gris, ¿vale? Lima es una ciudad de paso, es decir, en Lima duerme mucha gente porque la gente va a Machu Picchu, pero Machu Picchu está muy poco desarrollado. El norte de Perú es Ecuador. Es decir, en el norte de Perú, no Ecuador, no Ecuador país, sino el Ecuador. Es decir, son 20 y tantos grados todo el año. Es decir, es sus Islas Canarias. Allí se están desarrollando proyectos turísticos. Pero en la zona de Machu Picchu o en la zona del sur, la verdad es que comentan y ves revistas y ves dossiers en el que el tema turístico está todavía por hacer, todo por hacer. Pero si en Lima digamos que los hoteles son comerciales, se necesitan hoteles comerciales en ciudades que tienen 900, 800 o 500.000 habitantes. ¿Hay inversión americana? Sí. La inversión americana sobre todo está en la mina. La inversión americana está en la mina. Y hay cadenas americanas, en el tema de hoteles, las principales cadenas americanas están en Lima capital. Pero la inversión americana y canadiense está sobre todo en la minería. El Westin, el hotel más importante que se está haciendo ahora es el Westin. Sí, sí, en los hoteles están... Los hoteles están allí, las principales cadenas ya están allí. Yo antes de este viaje hablé con un consultor de hoteles. ¿Por qué? Porque un cliente español me pidió: José Antonio, hoteles para gestionar. Y el compañero especializado en la consultoría me dice: bueno, José Antonio, tengo una lista impresionante de gente que me dice que cuántos hoteles puedo gestionar. Es decir, hoteles que hace 10 años estaba toda Lima en venta, pues ahora no hay ningún hotel en venta. Se están construyendo hoteles. Laura, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno. Hay un tema, el tema de la seguridad. Es decir, es un país de muchos contrastes. Realmente, como Domingo hablaba de temas subyacentes, pero ¿de qué nos vamos a extrañar aquí? Es decir, todo el mundo sabemos que hay alguien que cobra, pero después de lo que sabemos aquí, ¿nosotros vamos a ir de santos? Es decir, ¿nosotros nos vamos a extrañar de comisiones? ¿Nosotros nos vamos a extrañar de sobres? ¿Nosotros nos vamos a extrañar de mangoneo? Es decir, no seamos hipócritas. Es decir, eso existe en todos los países y existe allí también. Discrecionalidad, de la que hablaba Domingo. Hombre, pues allí quizás haya una discrecionalidad mayor, pero aquí también ha habido discreción. Y quizás esa discreción bien gestionada pues es positiva. Sí que es verdad que ahora cuando estamos queriendo invertir, el peruano como el español de los años 95-2000, pues que tenía un terreno, pues se creía el dueño del mundo. Pues es que está pasando, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber negociar. Y lo que pasa es que hay que negociar con peruanos
y no con peruanos, sino que sea el peruano. Es decir, a mí me decían en los primeros viajes, José Antonio, no se te ocurra a ti negociar ningún precio. Dice, porque tu precio o el precio que den a un cliente tuyo va a ser un precio para españoles. Es decir, por eso necesitamos también el socio peruano. El socio peruano, desde el punto de vista técnico, ellos lo están buscando desde el punto de vista empresarial, pues ¿por qué? Pues porque es quien conoce la administración, quien conoce los movimientos, quien conoce a los sindicatos. Y los sindicatos, hay zonas donde los sindicatos son muy fuertes y los sindicatos no es sindicato, es una mafia. Es decir, hay zonas donde realmente es complicado. Pero aquí la ruedecita de los gitanos la hemos tenido o la tenemos todavía en muchas obras. Por lo tanto, tampoco nos tenemos que extrañar nosotros de tantas cosas, ¿vale? Entonces, y luego lo planteaba como digamos, como... En el otro lado, pues es esa, digamos, esa dureza administrativa de que os podría enseñar alguna foto de unos carteles impresionantes de obra paralizada. Es decir, la obra paralizada, pues por haber iniciado un derribo cuando no tenías el permiso o cuando no has cumplido las normas de seguridad. Es decir, es un mundo, ¿vale? Pero es un mundo que yo creo que vale la pena explorar. Pues nada que decir, si alguien, estamos a disposición de vosotros, si alguien tiene interés en profundizar o en invertir o en hacer alguna aventura, a través de José Antonio os podéis poner en contacto con nosotros. Nosotros vamos a iniciar acciones allí. No sabemos cuáles, tenemos varios frentes abiertos, pero seguramente que haremos. Y empezaremos con alguna promoción y estamos intentando buscar acciones para importar productos. Entonces, que sepáis que... Muy bien. Domingo. Una chica que puede sí, hacer una pregunta. perdón. Lo que has dicho de los acabados, de las griferías, los puentes térmicos, todo esto, no está. Porque no está, no hay ninguna fábrica de grifería, de sanitarios, de cocinas, de cosas con una cierta calidad. Pero es producto peruano, que si tú ves el diseño y ves la calidad, es que no tiene nada que ver, no tiene un estándar. Entonces, ¿tú qué idea tienes? ¿Ir allí y llevarte proveedores, llevarte fabricantes? No, es complicado. Llevarme proveedores, sí. O sea, proveedores que me provean material allí, quizá. Pero hay que construir con el sistema de ellos. No puedes ir de... No puedes ir con el tuyo. Tenemos que ir con mucha humildad y no puedes ir con soberbia y decir que sabes más que nadie y te vas a enseñar porque no. Gente lista hay en todos sitios. Piensa que el sindicato es una realidad, ¿eh? Se sientan contigo a negociar, ¿eh? La extorsión, vaya. Es así. Bueno, la seguridad de las obras son policía del Cuerpo Nacional de Policía. O sea, a ti te vigila la obra un señor policía uniformado con pistola. Me lo estás poniendo... No, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Nosotros, a ver, tienes más seguridad que aquí, ¿eh? No, pero para que entendáis, es que alucinas porque te ves, están ganando poco dinero los funcionarios, los policías, la policía de cada distrito en Lima, cada distrito tiene su propio cuerpo de policía, y cuando inicias la obra has de negociar, vas con el comisario y dices, oye, y entonces ellos se giran los turnos, los días que libran, y no tienes nunca la... Es un sobresueldo del policía. Pero es un sobresueldo, pero es un sueldo uniformado, es un sueldo, es una persona con su pistola. O sea, es un contraste, por eso... ¿Alguna pregunta más?